versículo a versículo. Hemos llegado ya, hermanos, al capítulo 10. Estaremos comprendiendo hoy del versículo 17 al 22. Si el Señor nos permite, será la primera parte del día de hoy. Si el Señor quiere, hermanos, podemos continuar, pero yo contemplo que probablemente llegaremos al versículo 22 hoy, hasta el 31, hermanos. Agradezco a Dios porque he visto, hermanos, en nuestra iglesia los frutos de la predicación cuando es abrazada de este estudio. Que el Señor tenga misericordia de mí, hermanos. Dice el versículo 17. Al salir él para seguir su camino a la cruz, hermanos, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido, el joven rico afligido por esta palabra del Señor, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya, hermanos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos. Estos pasajes de la Escritura, hermanos, han sido muy mal utilizados al predicarse en un mensaje legalista acerca de ganarnos la salvación y estas cosas, y llegan a un punto en donde quedan confundidos. Y no es algo extraño, hermanos, es algo normal. Si se dieron cuenta, la respuesta de Pedro después de escuchar lo que el Señor le decía, es muy similar a lo que hoy sucede. Es decir, el Señor dice que es imposible para los hombres, pero posible para Dios. Pero Pedro de inmediato le dice: bueno, yo he hecho todas esas cosas, como si no pusiera atención o no creyera que la obra de salvación es meramente gracia, gratuita, hermanos. Y eso ha sucedido hoy en día, hermanos, y seguirá sucediendo por siempre, por siempre. Dice el primer versículo, hermanos, para ir escudriñando un poco. Dice: y saliendo, o al salir él para seguir su camino. Yo estaré utilizando otra versión, que es una traducción del inglés de la Reina Valera. Dice: y saliendo él, o sea Jesús, para ir a su camino. Recordemos, esta palabra camino, hermanos, no es cualquier camino de los que había tomado antes, sino viene del griego ondón. Se refiere al camino, al último camino, su viaje hacia la cruz, hermanos, su viaje a Jerusalén. Marcos utiliza esta palabra ondón, hermanos, para recordarnos que el Señor Jesucristo va a morir.
va a morir. No es únicamente y siguió por el camino y de un lugar a otro. No, este camino ya es, hermanos, hacia la cruz, hacia la muerte. Dice la porción B del versículo 17, y vino uno corriendo y se hincó con una rodilla delante de él. Hermanos, pensamos por lo que la Escritura dice en los evangelios que este hombre era un joven rico, un regidor rico, un hombre de familia, un poderoso. Marcos lo identifica únicamente como un hombre de muchas posesiones, joven de muchas posesiones, y las menciona al final de lo que vamos a estar estudiando o que leímos en el versículo 22. Mateo, por otro lado, hermanos, en el capítulo 20, versículo 19, y Lucas lo identifican como un regidor, Este hombre, hermanos, en la porción B del versículo 17, se arrodilla. Es un hombre poderoso que se arrodilla a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Es curioso, hermanos, pues estamos acostumbrados a ver que los poderosos y los ricos no se arrodillarían ante nadie, sino al contrario, ellos desean que la gente se arrodille a ellos. Pero este muchacho, hermanos, o este joven está buscando un premio que todos nosotros debemos de buscar, que es la vida eterna, hermanos. Esta palabra vida eterna se menciona frecuentemente en el Evangelio de Juan. Es como muy común en el Evangelio de Juan, pero en los sinópticos, que es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se menciona solo algunas veces, hermanos. Esa frase se menciona muy poco. La frase vida eterna solo aparece 2 veces en Mateo, capítulo 25, versículo 46, no vayan, y en Lucas 10, versículo 25. La frase más común, por el contrario, es el reino de Dios en esos evangelios. Y Jesús lo utiliza en este capítulo 10, versículo 24 y 25, utiliza precisamente el reino de Dios para referirse al cielo o el lugar en donde se vivirá eternamente junto con Él, los santos. Los discípulos, hermanos, por el contrario, en el versículo 26 utilizan la palabra salvo. Salvo. Me gusta pensar, hermanos, en esa palabra salvo, porque yo imagino ahogándote en algún mar muy profundo, con tiburones, un lugar, no sé si han visto alguna película, una imagen del océano, la inmensidad del océano, y de pronto un gran barco de pasajeros, se ve inmenso, albercas, centros comerciales dentro del barco, pero de pronto van haciendo una toma hacia afuera y el barco termina como un punto, hermanos, en una inmensidad. La palabra salvo me hace recordar, hermanos, como decía R.C. Sproul, no solo que el Señor me aventó un salvavidas y me rescató de ahogarme, sino que yo estaba muerto en el fondo del mar y el Señor se metió al fondo del mar y me sacó, y al momento de sacarme me sopló aliento de vida y me hizo vivir, hermanos. La palabra salvo va más allá, y obviamente la palabra salvo, desde la perspectiva de los discípulos, no habla únicamente de ser salvados de la muerte en la tierra, sino de la muerte eterna en el infierno, salvado por la eternidad, vida y vida en abundancia, hermanos. Esto lo utilizan los discípulos, salvo en lugar de vida eterna o reino de Dios. El hombre, hermanos, pregunta a Jesús: ¿qué debo? Esa palabra no la olvides. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Para poseer. El título de la predicación precisamente, hermanos, es ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué haré para poseer? Yo estoy seguro que si hoy a algunos de ustedes les hago esta pregunta, probablemente me responderían: pues portarme bien, pues guardar la ley, pues no mentir, no robar, no adulterar, no fornicar. Y yo te diría: estás reprobado si piensas eso. Por completo estás reprobado. La pregunta de este hombre no es una pregunta mala, hermanos. Él tiene deseos de saber cómo puede vivir eternamente. Es un hombre que sabe que al morir existe una eternidad en la cual debe prepararse y asegurarse que la tendrá. Siendo un joven rico, hermanos, o un hombre rico, él comprende las herencias. Sabemos que si es un hombre joven, en ese entonces un hombre joven no podía tener riquezas como hoy en día. Hoy en día hay hombres jóvenes emprendedores que hacen riquezas muy rápido, hermanos. Muy rápido. En ese entonces no era fácil. Normalmente las riquezas se obtenían a lo largo de su vida en el trabajo o a través de una herencia. Era muy normal. La ley nos habla acerca de las herencias en Números 27, del 8 al 10. Vayamos ahí, hermanos, para poder
comprender un poco más esto. Números 27. No voy a salirme de Marcos, más quiero profundizar un poco ahí. Versículo 8 al 10. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviera hija, darás su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, darás su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, darás su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Gracias, hermano. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés, hermanos. Amén. Preciosa herencia nos ha dado el Señor con Cristo y con los hijos. Este hombre, hermanos, pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. ¿Cómo es posible que pueda obtener la vida eterna y poseerla? Él sabe, como veíamos, de las herencias, hermanos. La ley nos detalla muy bien acerca de ese tema. Hermanos, lo más seguro que siendo un hombre joven, con las características suyas, que es un hombre que tiene muchas posesiones, o un regidor, o un ponderoso, como las diferentes traducciones o los evangelios sinópticos menciona, seguro que es un hombre que ha tenido mucho cuidado de mantener una buena relación con su familia, hermanos. Si se dan cuenta, la herencia no únicamente era padres a hijos, o hermanos, tíos, sobrinos, o abuelos, hermanos. Entonces, este hombre ha tenido mucho cuidado. Ha sido moralmente bueno, hermanos, para poder obtener la herencia. No sabemos si su padre ha fallecido, si recibió de parte de un tío o de cualquier medio, hermanos, permitido por la ley, pero él sabe cómo recibir la herencia terrenal. Pero ahora quiere mantener una relación apropiada con Dios, o ser aceptado por Dios para heredar la vida eterna. Él ya ha obtenido todo lo terrenal, todo lo que quería, pero ahora él quiere la vida eterna. ¿Y cuáles son los requisitos? Es su pregunta, parafraseando el texto. ¿Cuáles son los requisitos, Señor, que tú estás solicitando para mí? Algunos historiadores piensan que este hombre iba acompañado de algunos ahí como echándole porras. No, lo más seguro que él, fulano de tal, ya ganó la vida eterna. Él es increíble. Hermanos, hemos visto personas así. De hecho, yo he platicado con algunos de ustedes de personas que no son cristianas, pero son moralmente buenas o manifiestan virtud y dicen: ay, no, yo pienso que Dios lo va a salvar. Es muy bueno. O dicen, lo único que le falta a ella o a él es Cristo. Como si fuera un complemento, hermanos. ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto personas así, moralmente buenas, que lo único que le falta es Cristo? Eso es un error, hermanos. Eso es un error completo. Cristo es todo, no es una parte. No es una parte, hermanos. El Antiguo Testamento a menudo, hermanos, utiliza esta palabra heredar o herencia en relación con Dios y la gente. Normalmente, hermanos, Éxodo, Levítico, Números, etcétera, 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 habla acerca de los israelitas con su relación con Dios. Cuando los israelitas tenían un buen compromiso o una práctica buena hacia con Dios, ellos recibían una muy buena herencia de parte de Dios por su comportamiento. La mayoría de veces, cuando aún podemos ver también que la misericordia de Dios se derramaba sobre ellos, enviándoles el alimento y el cuidado, siempre aunque eran completamente rebeldes. Completamente rebeldes, hermanos. Recordemos que los israelitas no eran del todo obedientes. Tú puedes recordar los hijos de Jacob. ¿Alguien ha leído Génesis? Los hijos de Jacob, hermanos, no manifestaban, ni uno de ellos, a excepción de José, manifestaban obediencia, sino al contrario. Eran fornicarios, adúlteros, homicidas, contenciosos, envidiosos, egoístas. Pero el Señor bendecía y heredaba riquezas, aún riquezas, a aquellos obedientes, hermanos. La porción C del versículo 17, del cual no hemos salido, la pregunta es: ¿qué haré? ¿Qué haré? El hombre, hermanos, quiere saber qué debe de hacer para recibir la vida eterna. He ahí el problema.
Y pido al Espíritu Santo, hermanos, que todos podamos hoy entender lo que Dios quiere decirnos aquí. Y que aquellos que se están cansados, hermanos, de su vida pecaminosa, o aquellos que están aborreciéndose a sí mismos por no ser como quisieran ser para la gloria de Dios, puedan descansar. Pero también aquellos que están endurecidos y que piensan que se puede mezclar una vida cristiana con el pecado sin tener remordimiento, hermanos, hablo de al menos remordimiento, puedan ser edificados e ir al arrepentimiento y poder también descansar después, hermanos. El hombre, como muchos de entre nosotros, quiere saber qué debe de hacer para recibir vida eterna. Obviamente, hermanos, es una preocupación que tú y yo no tenemos. En ese entonces y hacia atrás, hermanos, la muerte estaba enfrente de la gente. La muerte estaba enfrente. Es como la cultura egipcia. La cultura egipcia pensaba todo el tiempo en muerte. ¿Por qué? Porque había muerte, hermanos, en castigo a su desobediencia, a su mal comportamiento. Los egipcios pensaban que habían dos tierras. Por eso Faraón era el señor de las dos tierras. Porque era la tierra de los vivos y la tierra de los muertos. La preocupación de los egipcios no tanto era la tierra terrenal, temporal. Ellos, en cierta manera, hermanos, tenían una buena comprensión acerca de la eternidad. Su preocupación era lo que sucedía después. Uno de los castigos para ellos era, al morir, destruir su cuerpo y no darles una sepultura en un sarcófago y no tuvieran oportunidad de tener cuerpo en la vida eterna. Ellos se preocupaban. Algunos otros, sus riquezas, las metían ahí en su lugar en donde eran enterrados para poder tener riquezas en la nueva vida. En la cultura del tiempo de Jesús, hermanos, la muerte era muy normal. Hermanos, mataban por cualquier cosa sin problema alguno. Aún por la ley de Dios o la mala interpretación, casi siempre mataban gente a pedradas y se iban como si nada sucediera, hermanos, sin remordimiento. Muchos diciendo que era porque Dios había ordenado, y a eso decían, es la voluntad de Dios. Pero yo no sé cómo te sentirías tú hoy en día que apedreáramos a alguien allá afuera y después nos metiéramos aquí a platicar o a comer. No pensamos mucho en muerte. Por eso muchos no van a Jesús a arrodillarse y a decirle, Señor, ¿cómo puedo yo ganar la vida eterna? Porque de hecho la mayoría de nosotros no pensamos en muerte, hermanos. Creemos que moriremos hasta una edad avanzada. Pero no, hoy mismo podríamos morir. Hoy mismo, en este instante, hermanos, el Señor podría determinar que tu aparato nervioso o circulatorio dejara de funcionar y ya. En este instante, en este segundo, Dios es dueño de la vida, hermanos. La preocupación del joven rico no es mala, tú y yo deberíamos de tenerla también. El problema es el mal entendimiento, la mala comprensión en cuanto a la salvación. ¿Cómo hago yo? ¿Qué haré? Este hombre quiere saber qué puede hacer para el momento de morir, pueda llegar al reino. No sé si el hombre estaba enfermo, la Biblia no dice que no. No dice que no dice que sí tampoco, pero pudiera ser, hermanos. Un hombre de corazón endurecido va a buscar a Dios a su manera cuando está enfermo. O cuando hay pobreza, o cuando hay necesidad, o cuando hay amenaza de muerte, o cualquier cosa, hermano, es increíble. Toda la gente cuando está en dificultades va a buscar a Dios. Es como dicen por ahí, ahora sí, ¿verdad? Eso sucede. Este hombre, hermanos, va y pregunta, pero fíjense en esta palabra, hacer. En la pregunta de este joven, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? La palabra, hermanos, está funcionando, imagínalo como un eje en el que la enseñanza de Jesús está girando. La palabra hacer, hermanos, es el eje y la enseñanza de Jesús va alrededor. La vida eterna no se puede ganar haciendo. Entonces, este hombre joven está hablando con Jesús en completa ingenuidad acerca de su salvación, cómo obtenerla. Y el Señor Jesús, hermanos, en su sabiduría comienza a explicarle con manzanas. Primeramente para que los discípulos, porque la enseñanza del Señor Jesús era para los suyos, los que desde antes conoció, los que el Padre le dio, aquellas ovejas que vino a rescatar, pero también para los demás que estaban ahí, hermanos, enseñando. La vida eterna no se puede ganar haciendo. Escucha otra vez, tú que a lo mejor cargas algo de legalismo. La vida eterna no se gana haciendo, hermanos.
La vida espiritual no es cuestión de obras. No es cuestión de obras. Pastor Raúl predicaba en el devocional de las 9, les decía hoy, predicaba el viernes en la iglesia de León. Hermanos, a veces piensan que ser santo es dejar de tomar, de fumar, de vestirme así, de hablar así. No, eso la gente de afuera también lo hace. Los alcohólicos anónimos dejan de tomar. Algunos dejan de fumar porque hacen alguna manda o algún juramento y esas cosas. Algunos dejan de hacer esto o aquello, pero no por Dios, sino por ellos. Ser santos no significa dejar de hacer cosas, sino más bien amar y adorar al Señor sobre todas las cosas. Eso es buscar el reino y la justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Rey de Reyes es Jesús, lo más importante del reino de Dios. Y porque Él es la justicia, hermanos, que es imputada a nosotros. Primeramente busco a Jesús y todo lo demás es añadido. Aún la santidad, el proceso santificador es de Él, no es nuestro, hermanos. No es nuestro. Pero en ocasiones nos esforzamos en nosotros hacer como para ayudarle o como para ganar. Esta pregunta del joven rico, hermanos, ha sido hecha por muchos de ustedes. Y si no ha sido hecha, dentro de ti piensas que tú tienes que hacer. Por eso a veces nuestro mensaje con la familia, amigos o hermanos es, si no haces esto y si no haces el otro y si no haces... Hermanos, mucho cuidado en el contexto en el que lo hablamos. Claro que tenemos que abandonar el pecado. Claro que tenemos que arrepentirnos, pero no para ganar, hermanos. No para ganar la vida eterna. No es 99.9 la salvación por gracia y el 0.1 por mi obra, de tal manera que lleguemos y le digamos a Jesús en el reino, Señor, hice el 99.9, hiciste el 99.9 muy bien, pero ¿qué tal mi 0.1? No, para nada, hermanos. No es por mi obra, sino es por la obra de Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, si la respuesta del hombre en el versículo 20 es correcta, ¿sabes cuál es lo que dice el versículo 20? Mira. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud. Todo esto lo he guardado. Hermanos, si la respuesta del hombre es correcta, él ya cumplió los requisitos y prácticamente tiene acceso al cielo. Pero estaríamos en serios apuros porque habría gente, hermanos, sin ser cristiana que va por adelante de nosotros. Yo insisto, conozco gente mejor portada que muchos cristianos. O que los cristianos bien portados. Hay gente afuera que no es cristiana de la cual podemos decir, lo único que le falta es Jesús. Hay gente que hace buenas obras, que no toma, que no fuma, que no maldice, que no contiende, que no es celosa, que no es enemista. Pero nada más con el simple detalle que no tiene a Jesús, es como si fuera el peor de los pecadores. El infierno es tanto para ellos como para los más pecadores. Porque el único motivo, el único puente, la única vía, la única puerta para la salvación es Jesús, hermanos. Es Jesús nada más. Quizás, hermanos, este hombre está ansioso de asegurarse que no ha fallado en algo que no conoce. Probablemente iba empujado como el gran campeón, ¿no? Como aquel que corre muy rápido y que sus amigos se han dado cuenta que es veloz. Entonces hay una competencia de carreras y sus amigos van con él. Él es el veloz, él es el más rápido. Sí, compite, vamos, tú puedes. Porque aparentemente, hermanos, él era perfecto. Joven, bien parecido, con poder, con un estatus, un regidor, con dinero, hermanos. ¿Qué más se puede pedir para los de este mundo? ¿No hemos escuchado? Ese varón es muy bendecido. ¿Por qué, hermano? Ama a Cristo, le sirve mucho, da mucha ayuda a los pobres, a los necesitados, predica mucho, practica el cristianismo. No, es muy bendecido, es guapo y rico. Ah, es cierto. Y esa frase, hermanos, es muy usada en el cristianismo carismático. Es muy bendecido ese varón. Tiene una doble unción. ¿Por qué? Es rico. Todo lo que toca, como Jacob, lo bendice y lo multiplica. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con todos los mártires? ¿Qué pasa con todos nuestros hermanos que hoy, en este día, hermanos, en esta época, en este tiempo, hoy, ahora, están pobres, sin cobija, sin consuelo, perseguidos, vituperados? Hermanos que no están sentados como nosotros aquí, cómodamente, y riéndonos y platicando de esto y aquello, sino están pensando en Jesús y están siendo perseguidos para darles muerte.
¿Qué hay de ellos entonces, hermano? Pobres delante de los ojos del mundo. De hecho, el hombre piensa que son malditos. Están maldecidos. Mira, su Dios los abandonó. Pero ellos no saben que dentro de ellos, en su corazón, su mente y lo que viene, tienen el tesoro más grande que puede existir, que es Jesús y la seguridad de su salvación por el sacrificio de Jesús. Y ellos no andan ni con niñerías, ni prácticas mundanas, ni esas cosas, hermanos. Claro, no son perfectamente santos, tienen su pecado, hermanos, pero viven en otro contexto de sufrimiento. ¿Y sabes qué? El sufrimiento es necesario para la santificación. Porque mientras estamos bendecidos, encerramos ahí al Señor en un cajón. O le damos pues 1 hora al día. Es eso, hermanos. Este joven, en realidad no sabemos con exactitud, solo Jesús. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Probablemente, hermanos, es esto. Él quiere buscar ese requisito que se necesita. O probablemente, hermanos, él está buscando afirmación. Que Jesús le diga, muy bien, muchacho, pásate, vente. Vámonos, es más, carga mi cruz y sígueme, ya entraste. O probablemente él, hermanos, con una buena intención, desde el fondo, está buscando una palmadita de Jesús. Miren, mis discípulos, aprendan de él. Aprendan, miren qué bien. Sigue, buen trabajo, muchacho, vas muy bien. Es probable, hermanos. En cualquier caso, podemos estar seguros de que él no espera un requisito nuevo. ¿Me doy a entender? Él piensa que ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Él no piensa que el Señor Jesús vaya a decirle, bueno, mira, estás equivocado. ¿Cómo? Una persona con riquezas, con seguridad, con poder, con estatus, aparentemente delante de los ojos de todos y de ese tiempo, y recordando la ley y las herencias que eran dadas a los obedientes, todos dicen, no, pues este hombre es muy bendecido, Dios lo ama mucho, es que es muy bueno. Eso es lo que la multitud pensaba, pero el Señor no vino a cambiar las cosas, sino vino a enseñar realmente cómo eran desde un principio. Recordemos que no va a haber ni un hombre salvo, escúchalo bien y guárdalo. No va a haber ningún hombre salvo en el cielo que se haya ganado la salvación por sus obras. ¿Cómo? ¿Y la ley? ¿Y cómo no? Antes era ley, ¿no, hermanos? Todos los hombres y mujeres y jóvenes que veamos allá en el cielo dirán, gracias Señor, pues solo por ti estoy aquí. Y se humillarán aún de sus mejores obras, hermanos. Como dice Pastor Sugel Michelén, los que murieron antes de que viniera Cristo eran salvados a crédito. Una vez que el Señor pagó, todos, hermanos, entraron al reino de los cielos. Con toda certeza y seguridad, pues la sangre de Cristo lo vale, hermanos. El Señor Jesucristo en el versículo 18 le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me dices bueno? Claro que el Señor Jesús era bueno, hermanos. El Señor le dice, no hay ninguno bueno sino Dios. A mí me sorprende de pronto que Jesús, hermanos, reprenda al hombre llamándole bueno. Me sorprende porque, Señor, pues si eres bueno. No se equivocó. Pero el Señor siempre quiere enseñar, hermanos. ¿Por qué es que el hombre le dijo? ¿Que acaso es alguna palabra lisonja? ¿O le quiere hacer la barba para que le dé la entrada al lugar a que quiere ir? ¿Qué quiere hacer, hermanos? Maestro bueno. El hombre va corriendo, imagínate, ¿no? Con los discípulos y como es poderoso, tiene acceso. Prácticamente abran. Viene el rico. ¿Qué tal si hubiera sido el leproso? O el niño. O la mujer con flujo. ¿No? ¿Qué pasó que estudiamos el domingo? ¿Qué hacían los apóstoles con los pequeños niños? No queremos aquí ruido. Pero era un hombre rico, hermanos. Un hombre bien parecido, un hombre con poder. Esos entran, hermanos, a cualquier lugar. A cualquier lugar. Cuando llega, hermanos, podemos entender que nada en su comportamiento sugiere que tenga malas intenciones o que quiera atrapar a Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 25, no vayan. Uno de los fariseos, de los hombres de la ley, tienta a Jesús, lo prueba y le pregunta, ¿cómo entonces podemos entrar al reino? Quería tentarlo, quería que Jesús supuestamente rompiera las reglas divinas de Dios y no. El mismo Señor es la palabra, es la ley misma, hermanos. Pero este hombre no quiere tentarlo. En realidad, hermanos, el versículo 21 nos dice que Jesús lo amó. Eso dice, Jesús lo amó. Y si Jesús lo amó, hermanos,
es porque vio una intención, al menos en su corazón endurecido, de reconocimiento. ¿Por qué de reconocimiento, hermanos? Porque si alguien consideraba a alguien bueno fuera de Dios, podía tomarse como blasfemia, y eso aún ocasionaba la muerte. Entonces, si ese hombre poderoso arriesgó su estatus para humillarse y decirle maestro bueno, una de dos: era de una manera hipócrita para ganarse el reino, aún por hacerle una buena cara a Jesús, o la otra, en realidad él tenía alguna desesperación. Cualquiera de las dos, hermanos, el reconocimiento, el acto de humillación llama la atención del Señor Jesucristo y le amó. Claro, hermanos, que le ama porque él mismo es amor, pero la Escritura dice le amó, le dio compasión, le dio ternura, misericordia, hermanos. Era un problema decir que alguien era bueno. Seguro, hermanos, sabemos que el Señor Jesús es bueno. Pero ahora está dirigiendo a este hombre, no a la bondad que él piensa que es bondad, porque probablemente este hombre dentro de sí se sentía bueno, sino Jesús lo va a guiar a la bondad de Dios. Acabo de predicar en León, afuera del Hospital Regional de León, y pregunté para empezar con el tema del evangelismo, con uno de los métodos que tiene el hermano Ray Comfort, de preguntar acerca de quién es bueno. Y no pasaron 10 segundos cuando dos jóvenes llegaron diciéndome que eran buenos. Pero cuando manifestamos la bondad de Dios con la suya, quedaron reprobados. El Señor Jesús en el versículo 19, hermanos, si quieren leer, dice: los mandamientos sabes. ¿Por qué habrá dicho eso, hermanos? Hay una postura cristiana que piensan que al despojarse Jesús de la gloria, se despojó también de todos los atributos. Es decir, que al venir a la tierra vino solamente como hombre. Hermanos, no podemos abrazar esa postura porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es más humillante y más grande obra el que venga siendo Dios pero no estime ser Dios y ser hombre, a despojarse y no tener opción alterna más que ser hombre. ¿Me doy a entender? Es más triunfo para el Señor tener el poder de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia, hermanos, la omnipresencia, si Él quisiera, y no ejecutarlo, más simplemente actuar como un hombre. Hay algunos que piensan que solo hombre era, y no, hermanos. Aunque es buena intención, por el triunfo más visible, mas no podemos aceptar esto. Este versículo puede refutar eso. Dice, los mandamientos sabe. ¿Cómo Jesús sabe que Él sabe los mandamientos? No únicamente porque era judío, habían judíos que no se sabían, como algunos de nosotros, los 10 mandamientos. Entonces, sí sorprende, hermanos, que si ponemos atención, y vuelvo a rogar al Señor, al Espíritu Santo, que ahora salgas comprendiendo perfectamente esta enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios. Porque es algo sorprendente que el Señor Jesucristo le hable de mandamientos cuando se está hablando de salvación. ¿Sí sabes por qué o no? Porque es la salvación. Por gracia. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿sabes los mandamientos? ¿Por qué no le respondió al preguntar, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Por fe, cree en mí y sígueme. Arrepiéntete y sígueme. El Señor Jesús comienza el ministerio predicando y diciendo, arrepentíos y qué, hermanos. Entonces, ¿por qué no le responde? El Señor Jesús quiere enseñarles y enseñarnos para que haya paz en cuanto a la salvación, hermanos, de cada uno. Como lo enseñó en ese entonces, que aún sabemos que los discípulos, los apóstoles, eran de duro entendimiento, hermanos, por no decirles como un poco tontos en su comprensión. De la misma manera nosotros, muchos batallamos con lo mismo que ellos, hermanos. Pero el Señor Jesús de pronto nos sorprende diciendo, ¿tú sabes los mandamientos? ¿Tú sabes los mandamientos? ¿Por qué, Señor, preguntaste esto? ¿Qué acaso tú no has concedido la dispensación de la gracia? ¿Qué acaso no gana la fe sobre obediencia? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Gana la obediencia o gana la fe? ¿Seguros? ¿Qué gana, la obediencia o la fe? La fe, hermanos, no me digan eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganar la vida eterna? Es la fe, hermanos, la fe. La fe, y Jesús sabe que la fe está sobre la obediencia de la ley. No somos salvos por obedecer la ley, sino por creer. Esa fe, hermanos, nos va a llevar a obedecerla.
Es al contrario. Pero Jesús, hermanos, de pronto continúa con esta enseñanza y cita 5 mandamientos de las segunda tabla, por así llamarlo, del decálogo, de los 10 mandamientos. Y toma uno, hermanos, que no forma parte de estos 10 para enseñarle. Es algo impactante, hermanos, ver lo que el Señor Jesús en su inmensa sabiduría enseña. El Señor Jesús no menciona los 10 mandamientos, sino aquellos que tienen que ver con las relaciones humanas. Mira esto, el primero, hermanos, versículo 19, ¿me lo podrían decir cuál es? No adulteres. Es el sexto mandamiento, es no matarás. Éxodo 20:13. No adulteres, es el séptimo mandamiento y es Éxodo 20:14. Después dice, no hurtes, es el octavo mandamiento y es Éxodo 20:15. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es el noveno mandamiento en Éxodo 20:16. Y no defraudes. ¿Te das cuenta que dice ahí no defraudes? No defraudes, hermanos, no es parte de los 10 mandamientos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo cambió? No, hermanos. Por ese momento está sustituyendo no codiciarás. ¿Por qué? Porque Él está enseñando esto al hombre rico. No defraudes en lugar de no codiciarás. Tiene mucho sentido, hermanos, lo que el Señor está haciendo, porque el hombre rico está mucho menos dispuesto a codiciar lo que ya tiene que a defraudar a alguien para ganar más. Y el Señor en su inmensa sabiduría no está cambiando la escritura, sino que está explicándolo de manera diferente. De manera diferente. Después dice, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. Si te das cuenta, los tiene fuera de orden. No hay problema. Hay muchos métodos, por así decirlo, hermanos, o existen varios sistemas de numeración de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, es el quinto mandamiento. El mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Porque tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te dio o da. Esto concuerda mucho, hermanos, con la preocupación del hombre. El Señor sabía absolutamente lo que Él necesitaba. Esta promesa es la que Él buscaba, la vida, hermanos. El hombre rico, al escuchar todo eso, es como aquellos hermanos que están escuchando un sermón y ya se les hace un poco trillado, y al estar predicando el predicador están sí, amén, sí, eso ya lo sabía yo. Y aún ganan las palabras antes de que el predicador las diga. ¿Han visto alguno así? Yo, muchos. Hoy, no es cierto. Y ese hombre está escuchando los mandamientos y está diciendo, sí, no, ese ya lo tengo, ese también, no, sí, ya. Y responde, hermanos, afirmando esto. Dice, maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Todo, versículo 20. El Señor Jesús no reclama su respuesta, hermanos. Le agrada. Porque seguramente este hombre ha sido muy meticuloso, hermanos, en cuanto a su obediencia. Y él cree que ha cumplido los mandamientos. Pero el Señor no le dijo todos. Fíjate bien. El Señor Jesús no mencionó estos siguientes mandamientos. Así que el hombre no declara haberlos obedecido, porque no los mencionó. El Señor Jesús puso aquellos que tienen que ver con las relaciones con otros hombres o personas o familia. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este no se lo menciona. El segundo, no te harás imagen. Éxodo 24, no se lo menciona. El tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tampoco se lo menciona. El décimo es, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, 17, hermanos. 2 al 17 es esto. Entonces, como leíamos, hermanos, el Señor Jesucristo no mencionó todos los mandamientos. Y el codiciar, por así decirlo, lo está sustituyendo por no codiciarás. ¿Por qué hizo esto, hermanos? Porque el hombre no codiciaba nada de los hombres porque él lo tenía todo. Pero sí podía defraudar. Hermanos, mandamientos que podemos ver aquí en la Escritura, del 1 al 4,
tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Te das cuenta? No tendrás dioses ajenos de mí, mi relación con Él. El segundo, no te hagas imagen, mi relación con Él. El tercero, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, relación con Él. Acuérdate del día de reposo, relación con Él. Y codiciar, hermanos, al principio parece tener que ver con las relaciones humanas, pero considéralo de nuevo para que quede bien claro por qué el Señor enseñó así. Codiciar posesiones materiales es invertir en ellas con gran importancia. Por un lado, el hombre no iba a codiciar cosas materiales de los demás, pero sí las suyas. Sí las suyas. Y si te das cuenta, hermano, si hay codicia por cosas más que por el Señor, es una violación del 10º mandamiento. Como también una violación, perdón, del 10º mandamiento, también es una violación del primero y del segundo. Es decir, si codicias cosas, tú estás teniendo dioses o ídolos ajenos a Dios. Y si codicias cosas, te estás haciendo, hermano, idólatra sin darte cuenta de esas cosas. Es decir, primer mandamiento, no tengas dioses ajenos, su riqueza. El segundo, no te hagas imagen, su riqueza, hermanos. Y él mismo también, como su propio ídolo, por su bondad. Resumimos en esto, hacer un Dios de posesiones materiales, de cosas o personas o a un trabajo, hermanos. Cualquier cosa que me robe la atención que Dios merece es una violación al primero y al segundo mandamiento. Y probablemente el tercero. Entonces parece que en el versículo 19, hermanos, si vemos bien, el Señor Jesús solo incluye mandamientos que el hombre rico encuentra fáciles de cumplir. Solo incluyó esos, hermanos. El hombre dice que los ha cumplido. Yo los cumplí todos. Y probablemente fue así. Probablemente fue así, hermanos. ¿Por qué? Porque estudiábamos que las herencias únicamente eran dadas a aquellos obedientes. Y tienen relación con los mandamientos, que es honrar y relacionarte bien con la gente y no robar y esas cosas como mentir. El hombre tenía un buen testimonio, hermanos. Pero los mandamientos, escucha bien, los mandamientos que tratan de las relaciones con Dios tienen aún un nivel muchísimo más importante que los demás. Entonces, ese hombre que parecía intachable y perfecto, a la luz de la Escritura lo encontramos reprobado. Porque el nivel más alto del discipulado se encuentra en los otros mandamientos que el Señor Jesús no le mencionó. Es decir, los que este hombre no se está afirmando que cumpla. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué debe hacer para cumplir con el primer y segundo mandamiento? ¿Qué debe hacer? ¿Y qué le dice? Debes hacer esto. Debes hacer esto. Es decir, hermanos, el Señor Jesús le enseña que esas cosas que Él ha guardado no es muy diferente a las cosas que los incrédulos también hacen. ¿Te das cuenta? Hay incrédulos que no adulteran, hermanos. Hay incrédulos que no roben. Hay incrédulos que no codicien. Hay incrédulos que honran a padre y a madre. Entonces el Señor Jesús le está diciendo en resumen, hijito, hay incrédulos que también cumplen con esos mandamientos, pero ¿qué tal los relacionados conmigo? ¿Qué tal con no tener dioses ajenos? ¿Qué tal con no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué tal con esos que hablan de mi deidad, mi señorío? Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, lo ve en el versículo 21 y lo ama. Porque tenía una buena intención. Él deseaba ser agradable y ganar lo que no se puede ganar, hermanos. Por eso el hombre, hermanos, primeramente nos damos cuenta que no va a Jesús como lo hicieron otros hombres poderosos buscando un defecto en la armadura de Jesús. No, hermanos, él va y se arrodilla y pregunta, porque él quería aprender de Jesús y anticipó que él sabía que había divinidad y deidad en el Señor. Segundo, hermanos,
Jesús vio que el deseo de ese hombre era bueno y sintió afecto por él y lo amó. Podemos ver, hermanos, que esta pregunta del joven rico fue con una buena intención. Él quería ser instruido sobre una materia de mayor importancia. Él tenía una buena intención, hermanos, y él se portaba bien. Pero Cristo, hermanos, escuchen bien, no solo requiere una buena intención, sino una sincera e íntegra intención. Un sentido de urgencia o de necesidad. Y animó al joven a seguirlo, preguntándole y ayudándolo también, poniéndolo a prueba, porque él quería ver la fe del joven, hermanos. Amados, en estos textos estamos viendo un joven que llama a Jesús maestro bueno. Quiere decir, si el joven conocía la ley porque la obedecía y le llamaba bueno, hermanos, sabía que estaba en peligro. Jesús le amó por ello. El joven rico, hermanos, parece bien preparado para heredar la vida eterna. De hecho, si hiciéramos una encuesta y el joven rico hoy entrara aquí en la plática con Jesús y les digo, hermanos, votemos por la respuesta que hace rato muchos de ustedes acaban de dar, le dan 10 y lo pasan al cielo. Por su buena actitud y sus buenas obras. Y sus buenas obras, hermanos. Él pensaba sinceramente que había obedecido escrupulosamente todos estos mandamientos, hermanos, y que iba a ser probablemente aceptado. Probablemente aceptado. Pero cuando nosotros, hermanos, de pronto comenzamos a ver la realidad del llamado al discipulado, es asombroso, hermanos, cómo el Señor Jesucristo llama a sus discípulos. En la mayoría de los casos, hermanos, el Señor Jesús llama a gente simplemente diciéndole que sígueme, sígueme. Sígueme. Y si te das cuenta, hermanos, a menos de que tú tengas un texto que me diga lo contrario, no existe documentación alguna de que Jesús volvió a pedirle a alguien que vendiera todo. Por ejemplo, a los pescadores, aún 2 de ellos eran los dueños de ese negocio de pesca y eran económicamente estables, hermanos. Era negocio del Padre. Tenían una herencia segura y el Señor Jesús no les dijo que vendieran sus barcos. Solo les dijo, sígame. Capítulo 1, versículo 17, no vayan. Simón y Andrés, hermanos, se quedaron con su casa en Capernaum. Creemos que es la casa en donde el Señor Jesús adoptó como su propia casa y descansaba. Tampoco la vendieron. Marta y María, hermanos, eran dueñas de una casa. Lucas 10:38 dice, y tampoco les dijo, véndanla. No hay mención que el recaudador de impuestos, de seguro que tenía su ahorro, hermanos, pues gran parte del día pasaba trabajando. Tampoco no hay motivo para decir que él rechazó, hermanos, sus malas ganancias y las vendió. Tampoco. Hay muchos hermanos ricos como Lidia, en Hechos 16, vendedora de púrpura, Febe, Priscila y Aquila, Gallo, María, la mamá de Marcos, dueña de esa casa, el aposento alto, el huerto de Getsemaní. Muchos historiadores creen que ella es dueña de eso, fue dueña de eso, hermanos. Entonces, si antes Jesús no lo hizo, ¿por qué en esto el Señor está demandando tal sacrificio al joven rico, hermanos? Existen por lo menos 2 posibilidades muy importantes. Muy importantes. Y vuelvo a enfatizar, ¿por qué el Señor Jesús demanda tal sacrificio de obras cuando la salvación es por gracia? ¿Por qué? Como revela esta historia, hermanos, la riqueza de este hombre es muy importante para él. Le ha costado mucho, hermanos. Lo hice con el sudor de mi frente. ¿Han escuchado esa frase? Y probablemente, hermanos, algunos, como el joven rico, podrían estar en esta postura, porque nos vamos a dar cuenta más adelante que el joven rico ama más sus riquezas que seguir al Señor y la vida eterna. Por eso el Señor lo hizo, para probar con fuego en su amor, en su codicia hacia sus cosas, hermanos. No te enfoques únicamente en la parte del dinero, porque habemos muchos de nosotros que no tenemos dinero, hermanos, y aún codiciamos cualquier otra cosa, más que el Señor.
A no ser que este joven, hermanos, piense que puede tener vida eterna sin vender sus propiedades, hermanos, el hombre en realidad está reflejando que no ha entendido lo que todo esto significa. Y esto es muy practicado desde siempre, hermanos. La seguridad que recibimos de posesiones materiales, la seguridad que recibimos de la salud, la seguridad que recibimos de la familia, del auto, del trabajo. Y nos damos cuenta que en ocasiones muchos hombres del Señor han tenido que abandonar estas, porque desean seguir al Señor. No para vivir una vida en pereza, sino para vivir una vida en pos de Jesús, que es, creo que, el trabajo más difícil que puede existir sobre la faz de la tierra, hermanos. Mucho, hermano, hay en nosotros que codiciamos más que a Jesús, cualquier cosa. Y aún peor, hermanos, porque aunque nos golpea la palabra, continuamos codiciando. Y muchos son los que se van y codician. El hombre rico, hermanos, llegó a preocuparse tanto por sus bienes materiales que estos se convierten en algo demasiado importante para él, que se resume en su Dios. Y le distrae, hermanos, de poder reconocer el regalo divino y gratuito que es el reino de Dios. Y hermanos, a menudo es mejor apreciado por los pobres. Por eso el joven rico, con el trabajo de su buen comportamiento, legalmente ganó la herencia. Y tenía tanto, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo le dijo: deshazte de tu ídolo, porque Cristo precisamente vino al mundo a aniquilar a nuestros ídolos. Por eso los pobres, hermanos, aprecian más. Al no tener tanto en qué apoyarse, apoyan por completo su confianza en el Señor. A un pobre no le puedo decir: ¿y qué tal si te quito tu dinero? Pues no tengo. ¿Qué tal si te quito tu salud? No, pues es que no he ido al doctor, vivo enfermo. ¿Y tu coche? Pues menos tengo. Tienen menos posesiones, que se convierten en ídolos y por lo tanto corren con facilidad al Señor de la paz. Pero aquellos que están asegurados en X o Y, hoy estudiando en el tema del dinero, hermanos, sin darse cuenta, probablemente están tan apoyados en eso que cuando es quitado, se cae por completo su castillo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el dinero y el cristianismo no pueden llevarse de la mano? No, hermanos, te leí un sinnúmero de textos y nombres de gente rica. Pero ellos aprendieron, aún con sus riquezas o con las cosas que les daban seguridad, como cosas que ellos tenían, propiedades, etcétera, hermanos. Ellos aprendieron a seguir a Jesús. Y muchos de ellos murieron como mártires. Entonces no es el problema la riqueza, el problema es atesorar más cualquier cosa que a Jesús. Ese es el problema. Otros, hermanos, sin darse cuenta, aman más su pecado que ir al arrepentimiento cuando la palabra redarguye y golpea. Y le dicen a Jesús: bueno, dame permiso un poco más. O aquellos que estudiábamos viernes atrás, aquellos que dicen: ven Señor Jesús, pero en un rato más, déjame deleito tantito más. Aquí en la vida me gusta vivir aquí, hacer esto y aquello, pero nada de eso glorifica a Dios. Son también, hermanos, sus riquezas. O aquellos que aman las cosas del mundo como si tuvieran relación con la vida cristiana. Y que aún nos enojamos cuando el Señor Jesús nos dice: si tú eres amigo del mundo, eres enemigo mío. Y decíamos en la mañana: ay, no es para tanto, no te lo tomes tan en serio. Todos los días se reúnen para estudiar la Escritura y cantar y esto, ay, no es para tanto. Ya no puedo hacer esto y aquello. ¿También prohíben esto? ¿A poco tengo que dejar de hacer esto, hermanos? El tema no es sufrir por dejar, sino sufrir al seguir a Jesús. Noten esto también, hermanos. En esta historia aparece un contraste y está relacionado, aunque es un contraste, está relacionado, hermanos, con los niños. Aparece inmediatamente después de esta historia de los niños, cuando leíamos en el versículo 15 del capítulo 10, de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él.
Hermanos, el hombre rico o la postura o el espíritu de este hombre, bueno, de este hombre estaba muerto, es lo más posible, pero el sentir o el andar de este hombre, hermanos, difiere por mucho con estos niños. Por ejemplo, los niños eran pobres, ellos dependen de papá, de mamá, no saben qué hacer, solo van, obedecen, pero él es rico. Los niños dependen de otros, como te digo, y él no, hermanos, él solo, y de hecho tiene gente que le ayude. Los niños no tienen estatus ni poder, pero él tiene ambos. Ellos no tenían seguridad aparte de aquellos que les cuidaban. Pero el hombre rico, hermanos, tiene bastante seguridad en sí mismo. Y quizás el Señor Jesús, hermanos, simplemente está requiriendo que el hombre se convierta en niño ante Dios. Porque dijo, ninguno que no sea como ellos podrá entrar. Hermanos, ¿podríamos despertar un poco y me den características de un niño? Pueden hablar, no pasa nada. Ocurrente, ¿qué más? Inocencia. Inocencia en el sentido reconocimiento de pecado, ¿eh? Dependiente, confiado, ingenuo. ¿Qué más, hermanos? Amoroso, sincero, ¿no? Honesto, ellos pecan y no les importa que los demás los vean como nosotros. Eso, hermanos, es lo que el Señor buscaba. Y busca, hermanos, aquellos que en realidad como niños reconocen su pecado, reconocen su situación, hermanos, se vuelven honestos, buscan ser en realidad lo que el Señor dice que sean. Como los niños, obedientes, confiados, y van, dependientes, y todas esas cosas que podríamos nombrar hoy, hermanos. Es importante reconocer esto. El Señor Jesús le está diciendo que deje esas cosas que precisamente le proveen seguridad para que él pueda encontrar únicamente su seguridad en Dios. Y te digo algo, hermanos, Dios habla hoy a través de su escritura y lo mismo nos dice a nosotros. Deja aquellas cosas que te proveen seguridad, no para ganar, sino para únicamente confiar en Él. Y que mi pregunta no sea cómo hacer esto para ganar la salvación, sino, Señor, ¿qué más hago para adorarte? Y que tú, Señor amado, seas exaltado a través de mi vida. Porque ciertamente sabemos, hermanos, que no nos vamos a ganar la salvación por obrar en bien, pero sí vamos a alabarlo y adorarlo con nuestra vida, hermanos. Confiar en Él es lo mejor que pueda pasarte. Aquellos que han experimentado situaciones de suma necesidad en donde nadie más podría ayudarte y reciben la ayuda de Dios, dicen, Señor, tú estás, tú, Señor, me has ayudado. Tú me has ayudado. Y es un pensamiento constante, es ir al Señor, porque nuestra carne, hermanos, está muy pervertida. Y aunque recibimos misericordia tras misericordia, hermanos, y gracia tras gracia, en poco momento nos olvidamos cuando nuevamente adquirimos nuevas seguridades. ¿Cierto o no? Vuelves a estar seguro y es como el enfermo, está enfermo, no hace esto o aquello, no come esto, pero una vez que se alivia, hermanos, ¿qué pasó? ¿No te estás cuidando ya o qué? No, ya me alivié. Es lo mismo, hermanos. El Señor requiere eso de nosotros, que dejemos todo aquello que te provee seguridad. ¿Podrías pensar en el nombre de Jesús qué te provee a ti seguridad? ¿Qué te provee a ti seguridad? ¿Acaso es tu propia vida, tu trabajo, tu familia, tu salud, tu dinero? ¿Qué te provee seguridad, hermano, hermana? Y por eso, hermanos, es posible que entonces Jesús está ajustando el requisito de vender todo, específicamente para este hombre. Porque muchos cuando escuchan este sermón y tienen tesoros dicen, uy, el pastor ya está diciendo que invierta el reino de Dios. No, hermanos, esos son herejes. No, el Señor no quiere nada de ti, Él tiene todo. Él tiene todo. Si aportamos aquí, damos y ayudamos, hermanos, es para la gloria de Dios y edificación de su iglesia. Pero es un acto muy privado tuyo y del Señor, de suma adoración. Podría ser el acto de mayor adoración.
Y más como implementamos nosotros el método de dar ofrenda en lo oculto. Y no podemos imaginar, sin embargo, hermanos, que Jesús pide algo de nosotros porque necesita eso de nosotros. Tampoco, hermanos. El hecho de que Jesús, hermanos, no mandó a todos sus seguidores a que vendieran sus posesiones, reconforta solo a aquella persona que recibiría esa orden. Es decir, si algunos escuchan esto y sabes que el hombre rico es el único que recibió la instrucción de Jesús de vender todo, aquellos que se preocupan descansan. Qué bueno. No se lo pidió a todos, solo a él. Hay un comentario bíblico sobre este pasaje, hermanos, de un hombre llamado Kenneth Bailey. Y dice él acerca de la antigua obediencia y los contrastes que hay en esta enseñanza. Dice, la antigua obediencia mandada por los 10 mandamientos con la nueva obediencia, entre comillas nueva, que requiere Jesús. En la antigua obediencia se les decía a los fieles que no robaran la propiedad de otros. En la nueva obediencia es posible que uno tenga que dejar atrás su propiedad. En la antigua obediencia se les decía a los fieles que honraran a su padre y a su madre, y lo que significa, y aún sigue significando, claro, está, pero también decía quedarse en casa con ellos y cuidarlos hasta su muerte, y entonces enterrarlos respetuosamente. De hecho, por eso el Señor en la cruz, con su primo Juan, le dice, mujer, aquí tu hijo, aquí tu madre, con el objetivo de que él se hiciera cargo de ella en su vejez, porque él ya no lo haría físicamente. En la nueva obediencia, hermanos, recuerda, nueva entre comillas, el discípulo puede tener que dejarles a sus padres para responder un llamado de lealtad. Sígueme, deja todo. Si alguien ama más padre, madre, hijos, esposa, hermanos, que a mí, no es digno de mí. No cambió, hermanos, sino que le está dando el significado verdadero que nosotros los hombres malinterpretamos. En la antigua obediencia, hermanos, o en la antigüedad es obedece para, y en la nueva es cree. En la nueva es cree. Cuando decimos obedece para, no es salvación, sino para bendición. Como lo estamos estudiando, hermanos, en cuanto a las herencias. Y es casi imposible, hermanos, comunicar todo esto para la cultura del tiempo de Jesús. El hombre no puede entender si todo esto Dios me lo ha dado y ahora este hombre que probablemente estaba él reconociendo como Dios le dice, deja todo. Es difícil, hermanos, no es fácil, porque a veces hemos visto al joven rico como el peor de los desleales y aún decimos, de seguro está pudriéndose en el infierno. Pero hermanos, en ocasiones nosotros no podemos dejar cosas más simples que las que él obtuvo con una buena obediencia. No sé si hay aquí entre nosotros algunos que han tenido para ayudar a alguien que no tiene y prefieren guardar. O aquellos que tienen tiempo de sobra para poder ir, edificar a los hermanos, visitarles, hablarles. Digo, eso que ni qué, porque muchas veces se me ha tocado a mi puerto, a mi teléfono, a decirme, ¿y por qué no vas a visitar a los hermanos, pastor? Y yo te respondo con amor, ¿y por qué no vas tú? Tiempo, amor, perdón, esas cosas, hermanos, que sabemos que tenemos que practicar para la edificación de la iglesia. Y son pequeñas cosas, hermanos, que Dios nos ha dado la salud, el dinero, todo, hermanos, para hacerlo. Y nosotros abrazamos el yo, mi familia y yo y nada más, y nada me importa. El joven rico no está del todo diferente a los hombres hoy en día, hermanos. Sabemos, hermanos, que solo con Dios es posible poder cumplir a sus demandas. Y dice el versículo 22, si quieren leer conmigo. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo único que me faltaba, no puede ser. Qué estricto eres, Señor. ¿Cómo que cuesta tanto la salvación? ¿Te das cuenta?
Él midió la salvación con sus tantas posesiones y en la balanza sus posesiones costaron más que la salvación, hermanos. Y esto nos dice que Él no comprendía, como algunos hombres creyentes hoy en día no comprenden lo que significa la vida eterna, hermanos. Por eso no soltamos, por eso no nos entregamos, por eso tememos. Desconfiamos de la soberanía, hermanos, aun cuando estamos, y enfatizo mucho en esto, con gente pobre, con gente enferma. Ay, no nos vaya a contagiar, ay, no nos vaya a hacer. No, mejor espérate, vamos a otro lugar. Y la soberanía de Dios, si Él te dice ve y sucede algo, es parte de su plan soberano. No vivimos bajo el azar o la suerte, hermanos. Vivimos bajo su mano poderosa, y aún los impíos morirán cuando el Señor quiera, hermanos. El hombre quedó asombrado al oír el precio que Jesús le dio a la vida eterna. Dijo, ¿tanto? ¿Tanto la vida eterna? ¿Qué precio tú le pones a la vida eterna, hermano? Para que te des una idea de lo que cuesta, Dios Padre entregó lo más amado por Él, a su hermoso y perfecto Hijo Jesús, del cual todos nosotros conocemos que fue colgado ahí en la cruz y que parecía un animal ahí, hermanos, embarrado en la cruz. Eso dio. Y peor aún, hermanos, no lo matamos nosotros, sino su propio Padre lo entregó por nosotros y lo sacudió ahí, lo molió, dice Isaías. Eso es lo que cuesta la salvación de nuestras almas. Y podemos contrastar y poner en una balanza sacrificio de Jesús con nuestras deleites, pasiones y pecados, y aferrarnos a parecer del mundo, hermanos, y vivir en lo oculto como cristianos, y ver personas desfilando al abismo día con día, como esa imagen que el hermano Tony me enseñaba, un fuego tremendo de la ira de Dios, y el hombre corriendo, y nosotros vemos que el fuego viene y callamos. No, es que mi tiempo, mi espacio, mi dinero, mi riqueza, no. No, Dios hará la obra, Dios es soberano, y en su gracia, mira, a fin de cuentas hay predestinación. Entonces Él va a salvar a quien Él quiera. Mentalidad, hermanos, muy fuera del verdadero significado de la Biblia, de una entrega y seguir a Jesús. Y el llamado, hermanos, no únicamente es para diáconos y pastores y evangelistas y predicadores. El llamado es para ti también. Y escucha bien, y vuelvo a enfatizar, no es el llamado de que vayas y vendas todo, hermano, no. Quédate con todo lo que tienes. Ve y aborrece y deja todo aquello que te separa de una vida activa y coherente e íntegra con Dios. Eso sí, porque todo lo que tienes, tanto material como espiritual, físico, no es para que estés mejor aquí, sino es para que exaltes sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para eso, hermanos. Lo siento mucho, joven rico. Y es lo que hace el joven rico. Escucha la demanda y dice, no, es demasiado. Tú me pides demasiado. Tú me pides demasiado, es mucho, no. Mejor me voy. Mejor me voy. Hermanos, obviamente el Señor se enternece, pues es un joven, y el Señor siente ternura, estoy seguro, por aquellos jóvenes que renuncian a sus placeres juveniles y van. Hablo de joven porque este es joven. Y van. Y un parámetro joven es de, hermanos, desde los 12 años hasta los 80. Y 5 o 6. Jóvenes, hermanos, que tienen riquezas, que tienen poder, que tienen estatus, o que tienen seguridad en su vida. El Señor se enternece con aquellos que van y le buscan y se humillan. Aquellos que exaltan el nombre, aún nerviosos, aquellos que confiesan su pecado, aquellos que van a preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué más podré hacer para agradarte? ¿Cómo podré ganar la eternidad? El Señor le agrada eso, hermanos. Le agrada. Este hombre, hermanos, probablemente era fuerte, era bello, era ponderoso. Y él podía usar sus ganancias y sus recursos para satisfacer todos sus deseos pecaminosos. Pero él decide ir a preguntar eso, hermanos. Pero vemos aquí esta triste realidad en este texto, hermanos. La retirada del joven, vencido ante las demandas del discipulado del Señor Jesucristo, que impone. Ojo, no le pedía sus ganancias, le pedía una entrega a Él, seguirlo a Él, dejar de amar esto para amarlo a Él. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie, hermanos. Aunque así nos gustaría tener un Dios que solapa todo, hermanos, no es posible. No es posible. Lo que él sintió, hermanos, te lo digo porque acabo de ir al dentista, es como cuando el dentista te pone la inyección justo en el nervio de la muela con caries. ¡Ay!
Horrible. Es lo que hizo en su corazón de piedra. Lo golpeó y lo cuarteó, pero no se lo cambió porque se fue. Se fue. Hermanos, si comprendiéramos la vida eterna, no podríamos salir de aquí igual. Tendríamos que salir temblando, hermanos. Algún día vamos a estar delante del juez justo. Claro está, hermanos, que la salvación es gratuita, pero estaremos delante de Él. Y si seremos glorificados, seremos sumamente avergonzados si no fuimos íntegros. Será. Y hoy podría ser tu último día de vida, ¿cómo ves? Hoy podría ser. Este hombre cambió nada por todo, hermanos, porque su riqueza era temporal, se iba a terminar tarde o temprano y no la llevaría como los egipcios pensaban, hermanos, sino la dejaría aquí. Hermanos, fue una llaga profunda su corazón de piedra, hermanos. Aunque los frutos eran evidentes, frutos de amor, hermanos, amor al prójimo, y parecían evidentes en él, hermanos, lo vemos aquí. Los mandamientos en la segunda tabla de la ley, hermanos, pero el Señor investigó a raíz, como investiga a raíz en nosotros, hermanos, y ve nuestros corazones desprendidos, hermanos, del afecto al dinero o prendidos y adheridos al afecto por las cosas de este mundo, hermanos. Ruego al Señor nuevamente, y seguiré rogando como lo hago todas las noches por todos ustedes, hermanos, que en realidad el Señor les confronte, que les haga sentir, hermanos, indignos, porque fuimos comprados a precio de la sangre de su Hijo. No hay una opción. El Señor hace esto, hermanos, para ayudarnos a nosotros y a todos los demás a los que tú les compartas. Esto deben saber. Esto, hermanos, no es entendido hoy en día por las doctrinas cristianas seculares, les llamo yo. 98, 99% de las iglesias en México y Estados Unidos están corrompidas. Satisfacen sus deseos pecaminosos, viven como el mundo, pero el domingo le cantan a Dios. Pero ¿qué crees? Dios no está ahí, hermanos. Está fuera de la puerta tocando, a ver si hay algún entendido y abre la puerta. ¿Qué quiere decir? Que esas como iglesias irán al infierno, hermanos, si no han creído y obedecido al evangelio verdadero. Creído primero, entiende bien, y obedecido al evangelio verdadero, lo más seguro es que sí. Despertarán en el infierno y no entenderán. Pero cantábamos alabanzas. Gritábamos en el culto, aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Íbamos y platicábamos en la calle, traía una camisa, Cristo te amo. ¿Y por qué estoy aquí en el infierno? Porque cuando te dije, deja tu seguridad y sígueme a mí, decidiste ir por otro camino, proclamando mi nombre, pero sin mí. Tenemos que reconciliar estas verdades, hermanos. Insisto, no porque mi obediencia me haga ganar la salvación, sino porque existe un momento, hermanos, en donde el Señor te dice, deja todo atrás, arrepiéntete y cree, toma tu cruz y sígueme. Si alguno ama más a cualquiera de su familia o amigos que a mí, no es digno de mí. Y que esto es posible por la gracia de Dios, hermanos, en todos los suyos. Cuando este hombre, hermanos, escuchó esto, atrévete a ir y vender todo, para que heredes la vida eterna, para que te des cuenta si en realidad eres un hombre que me ama, si has recibido gracia. Aunque él anhelaba a toda costa la vida eterna, hermanos, lo veía como algo más, como algo adicional a sus tesoros. Cristo era un complemento, pero no sabía que era el todo, hermanos, lo que necesitaba. Nada de lo que él tenía necesitaba, sino solo a Cristo. Y lo que sí necesitaba, lo aborreció y amó lo suyo. Por eso insisto, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Lo que tú y yo necesitamos es a Jesús. Seguirlo. Ir en pos de Él, hermanos. A toda costa. ¿Por qué? Porque es nuestro ejemplo. Mi ejemplo no son los pastores, los predicadores del internet, hermanos, que está siendo un poco destructivo cómo se están tomando las cosas, porque tomamos lo más fuerte y lo más reconocido de ellos, pero no sus vidas, que son vidas piadosas, de misericordia, de seguir a Jesús, de abandonarse a sí mismos, de dejar familia por tiempo, de ir servir. Eso no lo vemos. Entonces la gente está aprendiendo a ser cristianos muy malos, muy rudos, porque atacan el pecado y atacan la impiedad y el cristianismo falso, pero no lo practican.
¿Qué quiero decir? ¿Que un cristiano, hermanos, verdadero va a practicar el cristianismo? Por supuesto que sí. ¿Que un cristiano verdadero, hermanos, va a parecer cristiano? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué quiere decir? ¿Que un cristiano no debe de pecar y en ocasiones ocultarse y estar como en exilio? Sí, hermanos, sí puede, pero su vida va a ser completamente miserable. Vivir en un cochinero espiritual siendo salvado. Qué ironía, ¿no? Qué locura. Muchos seguidores de Cristo, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer, tanto interno como en el exterior con los demás, porque hay una frecuente equivocación en los cristianos. Principalmente porque muchos piensan que al convertirse a Cristo, su experiencia va a ser muy feliz. Y que Él va a dar todo, como en el Antiguo Testamento. Por eso aborrecemos, hermanos, la doctrina hipercontinuista. Es diferente las bendiciones materiales a las bendiciones espirituales. Las riquezas en gloria, hermanos. Pero muchos siguen a Jesús esperando una buena experiencia, una buena vida. Y por eso sucede, hermanos, que aquellos que escucharon y creyeron este falso evangelio pasan por situaciones desagradables y dicen, no, mejor me voy. Mejor me voy. ¿Cómo voy a seguir aquí? No, estaba mejor cuando estaba sin Cristo. ¿Has escuchado eso o no? Aquellos que buscan mucha prosperidad de este mundo, hermanos, esa doctrina es falsa. Insisto, no está siendo antibíblico el tener prosperidad económica y ser de Cristo. No, el problema está cuando tú amas más eso que Cristo. Y también un problema serio sería que algunos dijeran hoy, yo no amo más a mis cosas que a Cristo. Mi seguridad está en Cristo. Pueden quitarme todo, es más hoy mismo y yo amo a Cristo, estoy bien. Mucho cuidado porque lo que pides puede ser dado, hermano, para tu propio bien, hermano. Mucho cuidado con eso y no estés preparado. La praxis de hoy sería, en la condición que me encuentre, abandonar todo y seguir a Jesús. Eso sería lo mejor, hermanos. Porque la noción de un plan maravilloso lleno de éxitos en la vida nuestra, hermanos, es falsa. Una vida cristiana combinada con el mundo es falso, hermano. Porque tenemos el conocimiento, el Espíritu Santo nos redarguye y sabemos que está mal, que no está bien. Es falso ese cristianismo, hermano, y podría ser demasiado tarde. Es algo difícil de comprender. Porque hablamos de la predestinación, pero la Biblia también condena a aquellos que continúan pecando deliberadamente. Es un misterio del Señor, hermanos. Es un misterio del Señor. ¿Qué debo de entender entonces, hermanos? Que la aceptación a seguir a Jesús, la promesa que Jesús da a sus discípulos, hermanos, es un plan maravilloso, verdadero y eterno para sus vidas. Es un plan divino, eterno. Si yo sé que es eterno y nunca terminará, ¿cómo es posible que abrace más lo temporal y aún mi vida y mis deseos y mis deleites y mis tiempos que lo de Dios, hermanos? No tiene sentido. Necesitamos gracia y orar, hermanos, para que Dios nos ayude. ¿Qué quiere decir el cristianismo de hoy? Puede, escucha bien, incluir sufrimiento, aflicción, hambre, cualquier tipo de padecimiento, pérdida de amigos, aún quitarte el gusto de como a ti te gusta andar en el mundo. Aún eso. Hasta la posibilidad de la muerte, hermanos. Una muerte cruel. Eso también puede incluir, aunque es algo indescriptiblemente benefactor para aquellos que lo viven. Es un privilegio. Por eso podemos ir a las calles a predicar libremente, hermanos, porque podemos estar seguros que no a todos Dios les va a conceder morir como mártires. Es un privilegio, hermano, así que ve y predica, no te preocupes. Nadie va a cortar tu cabeza, aún, o aquí en México. Puede ser que sí, pero es muy poca probabilidad. Entonces salir de esa postura, hermanos, es algo que tengo que llevar a mí, pero también reconocer, porque estamos llamados a ir a servir. Muchos hombres hoy en día piensan que pueden seguir a Cristo de esa manera. Un cristianismo organizado que se ha vuelto muy cómodo, en donde puedo ir, no puedo ir, en donde puedo ir el domingo o no, en donde no obedecen, hermanos, al llamado del Señor, es muy practicado hoy. Como si es una opción. Bueno, ¿sabes qué? Si los pastores o el diaconado de la iglesia siguen siendo tan ásperos, me voy a otra iglesia y ya.
En donde no me molesten, en donde no me pidan que abandone mis cosas, hermano. No estamos pidiéndote que abandones cosas para que ganes algo, sino porque el Señor no quiere que tengas ningún otro Dios más que a Él. Ese es el problema. Ese es el problema. Esas riquezas o posesiones materiales, hermanos, o seguridades que tenemos, una vida mundana puede ser también, porque el Señor Jesucristo nos llamó a ser sal y no azúcar, como decía Charles Spurgeon, a que te escupan, no a que te degusten. Una iglesia débil, hermanos, se caracteriza precisamente por eso, por vidas de los miembros y de las personas de la iglesia tibias y mediocres en cuanto al caminar en Cristo Jesús. Recuerda, hermano, hermana, que Satanás promete precisamente a sus discípulos un plan maravilloso y cómodo que va completamente en contra del abandonarse a sí mismo. Al contrario, darte todo lo que quieras y decirte no te preocupes, haz esto, haz aquello, no es para tanto, tranquilo. Es Satanás, hermanos, el que susurra a los oídos. Un plan que incluye los reinos de este mundo, el éxito en este mundo, una vida cómoda, en pecado y falsificación, hermanos, y eso es terrible. Eso es lo que sucede con el hombre rico. Esa es la enseñanza rica ahí, hermanos. Tremenda para él. Tremenda para él, hermanos. Y la tristeza, hermanos, para terminar con la parte de hoy. La tristeza del Señor Jesús era muy profunda, pues Él sabía qué quería decir que el hombre lo rechazara. Él sabe qué quiere decir que el hombre lo rechace. Probablemente el hombre no, probablemente los cristianos no sepan con exactitud qué es darle la espalda al Señor y decirle, sí, Señor, ahorita vengo. Sí, estoy contigo, estamos entrelazados, tú y yo tenemos buena relación. Vamos bien, Señor, tú sabes que yo te amo. Por sus frutos, ¿qué dice, hermanos? El hombre que le rechace, hermanos, pagará las consecuencias. No porque el Señor se goce en ello, sino porque el Señor, hermanos, dejará. El Señor no obligó al joven rico de esa manera. Aunque el Señor hará por los suyos lo inimaginable. Y la tristeza del joven, hermanos, fue porque simplemente se le negó el acceso al cielo con sus vestiduras finas, su vida cómoda, y poder combinar todo eso con una vida de discipulado, hermanos. Ese fue el problema de este muchacho. ¿Cómo andas tú en ese tema? Sería bueno hoy, porque también te quiero recordar por otro lado, aunque de pronto el Señor nos puede poner a pensar o poner incómodos, que yo soy el primero de todos en ponerse incómodo al hablar de esto, hermanos. Te recuerdo también que la verdadera prosperidad, la verdadera seguridad, la verdadera riqueza, y escucha bien, no parte, todo lo que necesitamos para todo y en todo, y para siempre se llama Jesús, como Rey y como Señor y Salvador. Cuando digo esto, no te lo digo de una manera liviana, no. Te digo todo lo que necesitas para todo, todo lo que necesitas para todo, aún para cumplir tus deseos pecaminosos, es decir, para satisfacer todo lo que necesitas para no hacer, todo lo que necesitas para lograr, todo lo que necesitas para estar bien, para tener paz, hermanos, para tener verdadera prosperidad, se llama Jesús. Como Rey, como Señor, como Dios, por supuesto, y como Salvador. Y cada uno de sus nombres, hermanos, en la Biblia tiene un significado importante para mi vida, porque no puedo tener al Señor como mi Salvador sin que sea mi Señor. No puedo tener a Dios como mi Padre sin que sea mi gobernante, mi Señor. Va todo junto, hermanos. Él no nos compró en partes, nos compró por completo. Es por eso que nos topamos con pared, hermanos, cuando encontramos las posturas de los cristianos, cuando vemos las vidas de los misioneros por los que oramos, decimos, no, es que esos hombres, no existe que la doble y triple y cuarta unción, o el, ¿cómo dice Tony? El séptimo cielo, ¿qué dice? No existe, no, es que hay un hombre que dice que está en el séptimo cielo, en el noveno, ¿qué? La novena unción, no existe, hermanos. Esos hombres no son mejores que tú. Esos hombres no hicieron más cosas que tú, sino esos hombres lo que hicieron fue abandonarse.
Por eso hacen lo que hacen. Por Cristo, hermanos. Por Cristo. Todo se llama Jesús. ¿Qué necesitas? ¿Ayuda en algún área de tu vida? ¿Para abandonar el pecado? ¿Para vencer en contra del pecado? ¿Para abandonar la avaricia, el odio, la sensualidad, el adulterio, la fornicación, el odio, los celos? ¿Necesitas algo? No puedes. Jesús, hermanos. Y Jesús ya murió en la cruz. Y Jesús ya resucitó, hermanos. Y todo el poder está en Él, porque el Padre se lo ha dado como hombre, como Jesús. Por eso dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hagan. O sea, nos asegura, no hay duda. Todo lo que desees que glorifique, exalte mi nombre, hazlo. Aún eso. ¿Quién soy? Dice el Señor. ¿Con quién crees que estás hablando? El versículo que estudiamos o a partir del que estudiaremos el próximo domingo, el Señor bien lo aclara. Las cosas son imposibles para los hombres, pero para mí no. Todo es posible para mí. Él se llama Jesús, hermanos. Él es nuestro Rey y Señor. Y debo de recordar como tú, hermano, aunque te lo he dicho muchas veces, siempre, que si no tengo nada excepto a Cristo, lo tengo todo. Cualquier cosa, todo, hermanos. ¿Puedes repetir conmigo todo? Nunca lo había hecho, pero quería ver qué se sentía. Todo. ¿Qué es todo, hermanos? Todo. Todo. Otra vez. Todo, hermanos. Amén, aleluya y gloria al Rey. Vamos a orar.